horas. Imagínense sin conocer a nadie. Y así no hablaba el Señor. Y voy y comencé. Recuerdo el primer evento que había hecho, hice con el hermano Héctor de la Cruz ahí en iglesia, donde asistía en la iglesia de Sheffield. Se llenó hasta arriba. Amén, gloria a Jesús. Le caben 2,700 personas en esa iglesia. Bueno, se llenó hasta arribita, hasta arriba. Milagro tras milagro pude mirar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Yo no me esperé si mediculano yo no me esperé. Yo me atreví a creerle al Señor y comencé a hacer la voluntad del Señor. Yo nunca me imaginé que Dios me iba a usar así, de esta manera. De los peores de los peores. Y luego el Señor me comenzó a hablar y me dice, te voy a poner en la televisión. Y todos se reían de mí, porque no me creían lo que estaba diciendo. Después de eso hice un evento con el Nicky Cruz, con el evangelista Nicky Cruz, y tuve un programa de televisión con él. Vino Claudio Fraser, Anaconda, un programa de televisión. Bueno, el Espíritu Santo se convirtieron muchísima gente, y mucha gente fue libre. Gente endemoniada, gente que va a la iglesia, en un cuartito entraban y salían completamente, el rostro completamente diferente, transformados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre decidió de hacer la voluntad de Dios. Dios te está llamando, hablando a algunos de ustedes aquí en esta mañana. Ya es tiempo que tú te levantes. Ya es tiempo que tú participes en lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes una visión fresca en tu corazón. Está ardiendo tu corazón. ¿Por qué? Porque tú quieres alcanzar almas. Lo que yo he mirado ahora en este día, y lo digo con todo el respeto, que hay muchos que están más interesados en ganar dinero que ganar almas para el Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Es más importante ganar almas. Amén, aleluya. Cuando Dios me retó para hacer este evento, se me hizo fácil. Dios me habló, pastor, hace 3 años para atrás, y me arranco para allá con Marcos Barrientos, en Dallas. Y me decían, tú debes de ir a hablar con Cash Luna. Yo ni sabía cómo se miraba ni quién era él. Yo no sabía nada de él, nunca había oído absolutamente nada. Y Dios me habló que fuera para Dallas, y me di cuenta en el sitio donde se estaba quedando, ¿no? Y bien caro el motel, $1,000 por 3 días. Y allí fui y renté en el mismo motel donde se estaba quedando Cash Luna, porque yo quería hablar con él, porque Dios me había hablado de traerlo aquí para Kansas City. Y ya después que lo miré ministrar y eso, estaba sentado en la segunda fila y había 7,000, muchísima gente, y me llama y me ora por mí. Bueno, yo experimenté algo bien diferente, algo bien fuerte en mi vida que nunca había experimentado cuando ese hombre de Dios ora por ti. Ya después pude hablar con él, hablé con él un poco, luego fui para Tampa, Florida, para hablar con él otra vez, y me confirmó las fechas para venir a Kansas. Ahora, este es mi punto. Si Dios me había dicho, mira Richard, yo quiero que vayas para allá, y le dice, no, pues no, yo no voy a ir, ¿qué iba a suceder? No iba a estar aquí con ustedes hablándole esta mañana. No se iban a salvar las miles de personas que Dios va a sanar el día 12 de junio aquí en Kansas, aquí en Topeka y en Kansas.
El domingo en la noche va a estar en Carthage, vamos a tener en Carthage, Missouri, con un pastor de Guatemala, en un estadio de béisbol. El domingo va a ser el día más grande y el más fuerte. Pero si yo no fuera obedecido al Señor, entonces quizás no pudiera estar aquí con ustedes. Por eso es importante obedecer cuando Dios te está hablando. Porque cuando Dios habla, no se equivoca. Él te habla y te dice, esto es lo que yo tengo para tu vida. El problema que hay ahora, que muchas veces comenzamos a hacer cosas y luego le decimos al Señor, bendice mi proyecto que estoy haciendo, y Dios nunca te dijo que hicieras eso. Eso ha salido de uno mismo y no ha sido el Señor. Hay que dejar que el Señor te hable primero y luego lo haces. ¿Por qué? Porque luego después vas a tener el respaldo de Dios. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, necesitamos el respaldo de Dios. Santo es su nombre. Porque cuando eres débil, Él te hace fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Y un evento así no es barato. Ahora el doctor Cash viene en su avión privado. Es el primer hombre de Dios, pastor, que yo conozco que tiene un jet y es hispano. Dios lo ha bendecido grandemente. Ahora él me dijo así, porque muchos piensan que no, el pastor Cash cobra mucho dinero. ¿Ha oído eso, pastor? ¿Verdad que sí? Muchas veces. Y no es cierto. Para que se den cuenta que mucha gente dice muchas cosas y luego ya para cuando llega uno las acomodan y imagínense a la gente que no conoce de Dios y está oyendo esas cosas. ¿Qué va a pensar? No, pues esto nomás vienen por dinero, ¿cierto o no es cierto? Y no es cierto. Él me dijo 4 veces, mira Richard, yo te agradezco que tú me estás invitando para Kansas City, pero yo te quiero dejar saber que yo no voy por dinero. Le dije una cantidad que yo le quería dar. Mira, no tienes que darme esa cantidad para que yo vaya para Kansas City. 4 veces me lo dijo. Y le dije, no pastor, pero nosotros lo queremos bendecir. Y yo le expliqué por qué y cómo trabajar, cómo trabajo, y me dijo, por eso es que Dios te sigue bendiciendo, porque te gusta dar. Todos los hombres de Dios les gusta venir para Kansas conmigo porque saben que los voy a honrar y los voy a bendecir grandemente. Ya, es lo que el Señor me ha mostrado y es lo que yo le dije al doctor Cash, que yo quería bendecirlo. Y ahora Dios ya acomodó todo. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, Dios comienza a acomodar. Al principio es difícil. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Imagínense, pastor, que tengo que agarrar más de $40,000 en 5 meses y tengo 0. ¿Cómo le hago? Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, tenemos que aprender a tomar pasos de fe. Amén. Yo le decía a unos hermanos, ¿tú piensas que me puedes ayudar con unas finanzas? No, pues no tengo. Y el Señor me decía, pues tienes que tener fe. Iba con otro y me decían igual. ¿Sabes? Las personas, los que me han ayudado más, son las personas como nosotros que casi no tenemos mucho. Los que tienen no quieren dar, y los que no tienen son los que dan. ¡Amén! ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué el Señor lo hace así? Para que no juzguemos, no los vayamos, no, pues usted tiene mucho dinero y luego lo dejamos participar en la iglesia y eso. Pero muchas veces la gente que tiene mucho dinero son los más codos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen ustedes? Macanas, esa palabra sí existe. Ávaros. Gloria a Dios. Oh, santo es el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Pero gracias a Dios que he hablado con unos pastores y ya lo acomodé. Y ya conseguí lo que el Señor me había puesto en el corazón.
para bendecir a este hombre de Dios. Porque cuando tú obedeces, Dios comienza a respaldar